hablando de este tema que tiene que ver con tomar algunas medidas al respecto del femicidio con nuestra compañera Melina Fleiderman y también con Natalia Gerardi. Natalia estuvo ayer en esta reunión que se realizó en el Senado, reunión en comisión, para hablar de este tema y para realizar algunas modificaciones. Y hablábamos de casos muy recientes, Melina, ¿no? Que tienen que ver con esto y cierta queja de oportunismo al respecto de que se hable del tema o se trate el tema, pero quede todo ahí, porque entiendo que hay varios proyectos que están como estancados, ¿no? Como nos contabas. Bueno, a ver que esperar a ver qué es lo que ocurre con el año legislativo que comienza y con esta nueva conformación parlamentaria, a ver si se puede mover o activar alguno de los proyectos presentados. Lo más destacable, además, tiene que ver con que no existe a nivel nacional verdaderamente una investigación profunda encarada en políticas públicas para averiguar en qué estado estamos a nivel de violencia intrafamiliar. No hay una estadística que hable integralmente de esta temática, de este abordaje, y que definitivamente, por ejemplo, existen algunos estudios, pero que tienen que ver más que nada con la sociedad civil, con distintas ONG que han investigado y que han abordado el tema, pero no existe una respuesta integral. Se hablaba, por ejemplo, de la oficina que depende de la Corte Suprema, la Oficina de Violencia Doméstica, que ha recibido denuncias, pero que no alcanza a dar respuestas a estas mujeres, como por ejemplo qué pasa en cuestiones habitacionales, cuando la mujer denuncia y tiene que irse de la casa porque ese hombre no tiene otra opción, nadie da respuestas en este sentido. ¿Qué pasa con esa mujer que se anima a denunciar pero que no recibe a cambio un subsidio o una oportunidad de trabajo o otra serie de situaciones que necesita como para seguir adelante en su vida y que entonces haya valido la pena realmente denunciar y entonces, bueno, empezar una nueva vida en este sentido, ¿no? Sí, el problema de la violencia es realmente muy complejo y multicausal, y hay algunas iniciativas en la Argentina. Lo que comparto plenamente es que no hay un plan integral de alcance nacional. La iniciativa que comentabas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte es seguramente una de las mejores iniciativas que hay en la Argentina. El problema que tienen es que, digamos, lo que puede hacer está en la Ciudad de Buenos Aires porque es su ámbito de competencia, y lo que actúa es en el ámbito de la justicia porque es una oficina de la Corte Suprema. Entonces, sus posibilidades de actuación necesariamente se limitan al ámbito de la justicia y en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, todos los demás que son las políticas públicas que hacen falta para que la persona que supera la cantidad de obstáculos materiales y subjetivos para plantarse y decidirse a hacer la denuncia, todo lo que sucede después que necesita de las políticas públicas, la Corte Suprema obviamente no debe ni puede solucionarlo. Sus áreas específicas de actuación son otras, y ese es el déficit de las políticas públicas. La otra que comentabas y que también es realmente preocupante es la falta de estadísticas a nivel nacional. Tenemos datos, hay algunos datos, ¿no? Los datos que tenemos son o de la sociedad civil, que son los que ustedes compartían al inicio de este informe, que es un relevamiento de los periódicos, es un relevamiento que se hace a partir de las noticias que aparecen en los medios de comunicación, que no está mal, como, digamos, es muy útil, es muy importante. Pero no refleja la total realidad, ¿no? Si pensamos que habrá muchísimos casos que no conocemos. Seguramente. También hay que decir que en los diarios y en los medios se reflejan muchos más estos casos que hace unos años, porque la problemática está más vigente y no de un modo oportunista, solamente cuando hay una noticia particularmente cruel y terrible o alrededor del Día de la No Violencia. Es cierto que el tema de la violencia hacia las mujeres está en la agenda pública de discusión de una manera bastante sostenida. En el monitoreo que hicimos de los medios de comunicación a lo largo de 18 meses, se publican mensualmente más de 300 noticias sobre violencia hacia las mujeres en los principales periódicos nacionales y provinciales. Esto quiere decir que los periódicos dan cuenta de estos hechos. Pero eso no es una estadística del verdadero alcance del problema a nivel nacional. ¿Y cómo se hace eso? Lo hacen muchos otros países a nivel oficial, lo hace Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, México. Lo que hacen es una encuesta nacional representativa de la población, preguntándole a las personas acerca de experiencias personales, de situaciones de violencia en determinadas circunstancias. Y eso es lo que permite tener la prevalencia y la incidencia de la violencia en la sociedad. Y eso es lo que te permite saber después si la cantidad de denuncias que se reciben en la corte, en la comisaría, donde sea,
representa qué porcentaje del total. Natalia, estamos esperando, por supuesto, que haya medidas concretas, ¿no?, al respecto de este tema y que, por supuesto, los números el año que viene, cuando estemos hablando de las cifras de este año anterior, sean un poco menores, ¿no? O por lo menos sean iguales, pero que no siga creciendo, porque da la sensación de que pasa poco, ¿no?, de que siguen aumentando las cifras y se resuelve poco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Gracias a Melina.